Entonces, iniciamos la grabación. Voy a subirle un poquito el volumen. Listo, vale. Entonces, ya estoy compartiendo pantalla. Vamos a iniciar nuestros CIPAS de cálculo diferencial. Es el CIPAS número 3, que pertenece a la tarea 2, el grupo 10.041.0A 11.42.16.02. Pertenezco al SEAD Acacías. Este CIPAS número 3 de la tarea 2 fue programado para hoy, 21 de abril del 2022, a las 6:30 de la tarde. Les recuerdo mi nombre, Tania Milena Bejarano Pardo, y entonces vamos a dar inicio. Nosotros veníamos trabajando, lo que vamos a trabajar el día de hoy en nuestros CIPAS es el punto 3 y 4. ¿Listo? Para que, bueno, y si quiero darles algunas indicaciones también del último punto, del quinto punto, que es la sustentación que ustedes realizarán. Entonces, para ese punto 3 nosotros debemos de tener en cuenta que está dividido en dos partes. Está dividido en las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. Quienes pudieron asistir a la videoconferencia, pues entonces creo que se pueden acordar que es lo que se trabajó en la videoconferencia del día martes. ¿Listo? Ya voy a activar es mi puntero. ¿Listo? Entonces, nosotros debemos de tener primero en cuenta que un logaritmo va a tener, siempre la notación puede ser log o ln, logaritmo natural. ¿Listo? Entonces, siempre vamos a tener una base. Si nosotros no vemos número acá en la parte de abajo, pues asumimos que es base 10. Vamos a tener un argumento que en este caso lo denotamos con la letra A, y un logaritmo como tal, o el resultado de ese logaritmo, que va a ser C. Debemos de tener en cuenta que un logaritmo es realmente un exponencial, es decir, que nosotros podemos tener un número y de ese número volverlo logaritmo, o ese número exponencial lo podemos volver logaritmo o viceversa, ¿listo? Estas son las propiedades de los logaritmos, donde tenemos, sin importar la base, pues tenemos que cuando el logaritmo es logaritmo 1, va a ser igual a 0. Si es un logaritmo A, va a ser igual a 1. Si es un logaritmo que tiene la misma base y el argumento es el mismo elevado a la x, va a ser ese valor al que esté elevado. Podemos tenerlo también el argumento elevado al logaritmo de x y va a ser igual x. También podemos ver que si tenemos un logaritmo en el cual tenemos un producto, podemos asumir que va a ser la suma de los logaritmos. Si tenemos un logaritmo y es la división de términos en logaritmo, podemos asumir que es la resta de esos dos logaritmos. También podemos tener que un logaritmo donde tengo el argumento elevado a una potencia, yo puedo tener esa potencia antes del logaritmo como un número cualquiera y lo puedo tener. Nosotros, antes de que se me olvide, podemos tener de la parte izquierda a la parte derecha o de la derecha a la parte izquierda. O sea, pues nosotros vamos a utilizar dependiendo de en ese momento que necesitemos. Adicional tenemos el del logaritmo de un radical. Entonces, la idea es hacer algunos ejercicios. Creo que son 3 ejercicios. Me esperan un segundito y activo este mismo en mi celular. No me demoro nada porque para poderle leer los mensajes, o si no me queda muy difícil luego decirles o ir a la par con ustedes cuando tengan alguna duda. Entonces, bueno, mientras tanto, bueno, el ejercicio de ustedes, o en esa tarea, me dice
que yo tengo una ecuación logarítmica y que la voy a resolver analíticamente aplicando la definición y propiedades de los logaritmos. Yo acá voy a tener las propiedades de los logaritmos en la parte izquierda, en la parte derecha, qué pena, para irles indicando cuáles son las propiedades que voy a ir utilizando. Ya no me puedo conectar desde el celular. Voy a... Un momentico. Bueno, mientras logro esto, voy a empezar a desarrollar este primer ejercicio y ahorita entonces vemos. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es ver qué es lo que me están dando. Me están dando dos logaritmos en los cuales está una resta entre ellos y es igual a 1. Entonces voy a las propiedades y veo cuál es de resta. En este caso, pues va a ser esta propiedad que está acá en este lado. Entonces voy a ir de mi lado derecho a mi lado izquierdo, es decir, que yo acá los puedo anotar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya lo voy a llamar por números. Entonces mi propiedad número 6, obviamente pues ustedes las pueden encontrar en diferente orden. El orden es lo menos, lo importante es que yo pueda reconocer cuál es la propiedad que voy a utilizar. Entonces, lo primero que voy a hacer es esto que está en una resta de logaritmos, volverlo una división. Entonces, yo voy a decir que el logaritmo entonces, entonces primero voy a tomar, me dice acá U sobre B, teniendo en cuenta que U es esto y B es esta parte de acá, entonces X más 1 sobre X. ¿Listo? Eso es lo primero que yo puedo hacer. Luego, yo puedo decir que, bueno, siempre que yo tengo un 1, ¿sí? Un 1 acá o el valor de 1, yo puedo asumir por esta propiedad que realmente lo que tengo es logaritmo de 10. ¿Listo? Logaritmo en base 10 de 10. Entonces, por tanto, yo puedo decir que este 1 va a ser igual a 10. Listo. Como ya tengo, bueno, logaritmo de base 10. ¿Sí? Entonces, para que poder eliminar, acá por un momento yo escribo el logaritmo para que no tengamos ahorita el inconveniente cuando voy a poder simplificar. Entonces, yo digo logaritmo. ¿Listo? Cuando yo logro tener a los dos lados de la expresión el logaritmo en la misma base, yo lo que puedo es ya tomar solamente el argumento, es decir, que estos logaritmos se estarían dejando de trabajar o se eliminan y yo digo que x más 1 sobre x es igual a 10. La idea es que yo tengo que despejar a la x. Entonces, en este caso, a ver, 10 nomás. Ya iba a empezar a despejar antes de tiempo. A 10, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, esta x que está dividiendo la puedo pasar a multiplicar. Voy a hacer acá este ladito. Entonces yo digo, x más 1 igual a 10 por x. ¿Listo? Entonces, como la idea es dejar a un solo lado las x o despejar las x, entonces yo puedo decir que 1 es igual a 10x y esta x que está positiva pasa al otro lado negativa, entonces menos x.
Entonces 1 es igual 10x menos una x, pues 9x. Y como debo dejar solita la x, entonces el 9 que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Y digo 1/9 de x. ¿Listo? Ustedes pues no tendrán que indicar qué propiedades dentro de la solución de la tarea, pero entonces sí tener en cuenta, yo por lo menos acá entonces tengo en cuenta que utilice la sexta, en el orden que yo tengo, la sexta y la segunda propiedad. ¿Tienen alguna duda del desarrollo de ese ejercicio? No he podido conectarme desde el... Voy a dejar un momentico de compartir para poder ver el chat. Bueno, no hubiera dejado de compartir. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahí, compartir. ¿Alguna duda de cómo desarrollé ese ejercicio? ¿O continuamos con el otro que tengo ahí previsto? En el chat solamente a que continúe. Listo. Voy a darle acá ingreso. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces, ahora me dice que tengo este otro donde tengo argumento o tengo un número que está multiplicando al logaritmo de x menos logaritmo de x más 6 igual a 0. ¿Listo? Entonces, tengo que ver que acá yo puedo aplicar dos propiedades, pero inicialmente tengo que intentar quitar este 2 que está acompañando a la x. Entonces, este 2 que está acompañando a la x, voy a revisar qué propiedad me sirve. Entonces, dentro de las propiedades, si yo veo, a este lado tengo un término que está multiplicando al logaritmo y, o sea, antes del logaritmo me refiero, digo, por fuera del logaritmo, que algunos de pronto entienden de esa manera, por fuera del logaritmo. Entonces, ¿qué me dice? La propiedad me dice que yo puedo esto volverlo, escribir otra vez logaritmo. Acordémonos que cuando no le escribimos nada es porque está en base 10. De u bien viene siendo x, ¿cierto? Y me dice elevado a la n, pero n, ¿quién es? El término que está en la parte de afuera del logaritmo. En este caso, pues va a ser 2. Entonces yo digo elevado a la 2 menos logaritmo. Ya está, esta parte sí la escribo igual, ahí todavía no le he hecho nada a este término, entonces x más 6. Ahora, yo puedo aplicar entonces la propiedad. ¿Cuál propiedad? La misma que apliqué, este 0 está, la que apliqué acá en la parte de arriba, ¿cierto? La misma 6. Entonces, ¿qué me dice? Que si están restando, lo que hago es dividirlo. Entonces, un solo logaritmo, digo logaritmo entonces entonces el primer término vendría siendo x al cuadrado sobre x más 6. Listo, entonces cierro igual a b. Listo, hasta acá, ¿alguna duda? Me lo espero un momentico.
¿Alguna duda hasta ahí? Karen, ya te muestro la guía y ese primero que hice es parecido a una de las guías y el segundo que estoy haciendo también es parecido a uno. Espérate, busco acá la guía en las descargas y te muestro. Anexo 1, creo que es que se lo tengo guardado. Anexo 1 tal. Aquí miro si este es. No, este es un estudiante. Espera, un segundito. Vamos a buscarlo por la rúbrica. Eso me perdió el y acá está. Este sí es el de los enunciados. Espérate un momentico, habilitar. Y esta es la guía que ustedes tienen. Mira, Karen, este primero, bueno, este es con suma. Este de acá, mira, este tiene el 2 afuera y está la resta. ¿Sí? Este también es con resta. Este también está con resta. Este está con suma. Entonces, por eso escogí esos ejercicios. Cuando me dices que se escogen varios para ir desarrollando el ejercicio, o sea, tú tienes que ver qué propiedades, dependiendo de lo que tengas en el enunciado, ¿sí? Entonces, o no sé, si quieres te activo el micrófono para que me lo puedas preguntar. De pronto, escrito se te es más difícil explicarlo. La parte de las propiedades. Sí, o sea, uno lo que hace es empezar a analizar la propiedad. Por eso te decía, por lo menos acá. Yo lo que hago primero es ver qué operación. Acá por lo menos no tiene nada por fuera, no tiene ningún término en la parte de afuera del logaritmo. Entonces lo que hago es ir y ver, se está restando. En el primero que tienen allá es en suma. Significa que cuando lo vayan a desarrollar, no podrían hacer, digamos que este no fuera, voy a hacerlo por lo menos con que fuera una suma. Si fuera una suma, lo que haría es x más 1 por x. No sé si me hice entender. ¿Sí, Karen? Siempre tienes que tener la tabla de las propiedades al lado para que tú puedas ir viendo qué propiedades necesitas. ¿Sí? Ya puede ser de la parte derecha o de la parte izquierda. Vale, voy a seguir entonces en esto. Voy a seguir acá en la presentación. La vuelvo. Entonces, acá, entonces, este está restando, entonces lo que les decía, tengo esta propiedad, entonces lo puedo volver una división, en la cual el término
que acompaña el primer logaritmo lo pongo en la parte de arriba y el término que acompaña el segundo logaritmo en la parte de abajo. Igual a 0 porque pues en este caso es el que me están dando que es igual a 0. Acá me decían igual a 1. Entonces, acá como es igual a 0, puedo buscar o voy y veo en las propiedades que hay una propiedad que me dice qué pasa cuando algo es igual a 0. La idea esto es que yo tenga a los dos lados de la ecuación logaritmo, ¿listo? Por eso esto no lo puedo dejar 0, sino que tengo que buscar algo que me, dentro de las propiedades que me pueda ayudar a poder simplificar. Entonces, en este caso, como tengo un 0, entonces puedo decir que el argumento es un 1, entonces esto lo podría reescribir de la siguiente manera. Entonces puedo decir logaritmo entonces la parte izquierda la dejo igualita, x al cuadrado sobre x más 6. Pero entonces este 0 lo voy a cambiar por el argumento, en este caso 1. Entonces voy a poner un 1. Les recuerdo que acá puse 10 porque asumimos que el logaritmo, cuando no tengo nada acá abajo, el logaritmo en base 10. Entonces yo puedo decir que A es igual a 10. Por eso fue que hice este de acá. ¿Listo? Entonces ya puedo decir que es 1. Entonces, bueno, logaritmo, vámonos completo para que no... El logaritmo de 1. Para poder entonces, como ya tengo a los dos lados logaritmo en base 10, entonces ahora sí me puede quedar x al cuadrado, un 2, sobre x más 6, igual a 1. Listo. Entonces, como necesito despejar, entonces lo que voy a hacer, esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces yo digo x al cuadrado igual a, entonces, a x, como está dividiendo, entonces va a multiplicar cualquier término por 1, entonces x más 6. Volvemos a que debo dejar a un solo lado de la expresión o completo las x. Entonces, yo esto lo puedo determinar, voy a escribirlo por acá, entonces x al cuadrado. Acá este que está positivo pasa al otro lado negativo, menos x menos 6. Voy a pasarlo completo. ¿Por qué lo paso en este caso completo? Igual a 0, ahora sí lo puedo igualar a 0. ¿Por qué lo paso completo? Porque este del estar al cuadrado sé que es una función cuadrática, entonces necesito desarrollar la parte de las raíces. O sea, acá cuando es cuadrática voy a tener dos términos de x. Para este ejercicio tengo que aplicar la fórmula de menos b, la voy a escribir por acá, menos b más o menos la raíz de b al cuadrado. Incluso este le sirve para el siguiente ejercicio, el del ejercicio 4, b al cuadrado más 4 veces a por c. Sobre 2 veces a. Lo que voy a hacer acá, yo les digo, lo aplico la cuadrática porque tengo un término al cuadrado. Entonces, determino quién es A. Entonces, A viene siendo, lo voy a hacer con otro colorcito, con verde. Entonces, este de acá, el que acompaña a esta X, viene siendo A
El que acompaña acá esta X viene siendo B. Y el que acompaña o el que está solito viene siendo C. Lo que hago ahora es reemplazar en esta ecuación. Entonces, como me dice menos B, entonces menos, abro paréntesis, menos 1, porque este trae el negativo, entonces no lo puedo olvidar. Entonces, menos 1, más o menos, raíz de B al cuadrado. ¿Quién es B al cuadrado? Pues nuevamente viene siendo menos 1 al cuadrado. Menos, más 4 por A por C. ¿A quién viene siendo? Un 1. Yo voy a hacer lo primero término, todos los términos. 1 por C. Pero C, ¿quién viene siendo? Menos 6. Sobre 2 veces A. Entonces, si ustedes quieren, lo colocan 2 por 1. Alguien que me diga cuánto le da esta parte de acá dentro del radical. Mientras yo vuelvo otra vez a intentar unirme. Voy acá un momento. Voy a volver acá a ver el chat. Listo, las dos personas. Alguien que me diga entonces cuánto les da la parte acá del radical. Dentro del radical, ¿cuánto les estaría dando? Qué pena que estoy revisando el chat del grupo porque algunos compañeros me dicen que no he podido ingresar. Entonces estoy viendo a ver si logran ingresar. Bueno, acá ya ahora sí me pude conectar por el celular, entonces me queda más fácil leerle los mensajes a ustedes sin tener que estarme saliendo. Un momentico, lo desactivo. Listo, ahora sí. Entonces, ya. Entonces, alguien que me digan cuánto le estaría dando dentro del radical. ¿Cuánto le estaría dando acá dentro de este radical? Lo leo por el chat del Teams, que ya lo puedo ver desde el celular. ¿Cuánto les da acá al hacer las operaciones? En esta parte. Aún estábamos con verdecito. Voy a seguirlo haciendo con verde. Entonces, acá, ¿cuánto les da?
Acá digo, menos por menos da más, ¿cierto? Entonces digo 1 más o menos, en un momento porque me fue ahí de más. Uno más o menos, acordémonos que este más o menos significa que tengo dos opciones, con positivo y con negativo. Entonces voy a tener dos soluciones. Raíz de, entonces 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado, pues da 1. 1. Entonces acá, ¿cuánto les da acá? 4 por 1 por menos 6. ¿Verdad? 6 por 4, 24, ¿cierto? Entonces 1 más 24 sobre 2 por 1, viene siendo 2. Es decir que yo voy a tener 1 más o menos raíz de 25. El 1 iba elevado al cuadrado. Sí, y un número elevado, un 1 al cuadrado viene siendo 1. Es 1 por 1, 1. ¿Sí, Sandy? Ah, eso, listo. Entonces, raíz de 25. Raíz de 25 sobre 2. Y ustedes ahí ya, entonces hacen 1 más raíz de 25 sobre 2 es una solución y 1 menos raíz de 25 viene siendo la otra solución. O sea, para este caso tendríamos dos soluciones de X. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda entonces? La idea es ver qué me están dando. Nuevamente los pongo en contexto, ver qué me están dando y ver qué propiedades yo puedo aplicar respecto a lo que tengo, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Listo? Les voy a pasar al siguiente. Creo que tengo solamente esos tres y no estoy mal. Entonces, por lo menos en este que también es parecido a uno de los que tienen en el taller, que es compositivo. Si no estoy mal, dos están con suma y dos están con resta, ¿no? Entonces, este que está con suma, entonces, lo que le estaba explicando hace ratico a Erika, creo que se llama, se me pasó, pero sí creo que es Erika. Que lo que hago es ver cuál es la propiedad. Entonces, digo, estoy sumando, vea, acá a este lado, Karen, vale, qué pena, Karen. Entonces digo, estoy sumando. Entonces, miro qué propiedad me sirve, ¿va? Esta es de suma. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer cuando estoy sumando? Pues los paso a multiplicar. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Logaritmo, un solo logaritmo, es a las 5, si este es logaritmo en base 5. Bueno, no es a las 5, sino en base 5. Porque acá no tenemos, cuando digo a las 5 son los exponenciales. El logaritmo en base 5, entonces, ¿de qué? De x por 30. Bueno, por lo general uno siempre escribe primero el número y luego escribe la x. Igual por propiedades no importa el orden. Entonces, yo puedo escribir 30x. Lo que hice fue que esta suma lo volví una multiplicación y digo igual a 3. ¿Listo? Pero resulta que yo no puedo tener este 3 solito. Acordémonos que debo de tener a los dos lados de la ecuación logaritmo en la misma base. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este número lo debo volver un logaritmo. Entonces, les recuerdo, allá de primerita les había mostrado que un logaritmo es tener un exponencial o un exponencial
se puede convertir en un logaritmo. Yo entonces acá voy a volver a escribir. Entonces digo, si digamos que es exponencial, digo AB, A elevado a la B es igual a C. Y es lo mismo que si tuvieran logaritmo en base A de C igual a B. ¿Listo? Entonces, yo lo que tengo que hacer, entonces, este 3, volverlo, este 3 que está acá, volverlo un logaritmo. ¿Listo? Entonces, como me dice que tener un logaritmo es como si tuviera algo, tuviera un exponencial, y ya sé que la C viene siendo esto, el número al que me va a dar igual, y que esta B viene siendo el que está elevado, ¿cierto? Y que la A viene siendo la base, ¿sí? O en base, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo puedo identificar, ¿qué base quiero que se devuelva? 5, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir acá, logaritmo en base 5, ¿cierto? Que eso ya lo tengo claro que debe de ser sí o sí en base 5. ¿Por qué? Pues porque debo de tener a los dos lados de la ecuación el mismo logaritmo. Entonces ya sé que el logaritmo base 5 va a ser igual a un número, va a tener un factor y va a ser igual a la b, que viene siendo el elevado. Entonces, como yo deseo que esto sea un número elevado, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes pueden decir es que este 5, ¿qué número? Un número que pueda estar elevado a la 3, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que si yo reemplazo acá, vea, tengo acá, A viene siendo este de acá. Ya sé que es un 5, entonces voy a poner acá 5. Listo. Ahora, me dice que el B es a lo que es igual, ¿cierto? Entonces, en mi caso, yo sé que este 3 salió de un logaritmo, entonces voy a tener que es 3. Entonces, puedo asumir que ese va a ser el elevado. Ahora, 5 elevado a la 3, ¿qué es? 5 por 5, 25 por 5, 125. Es decir, que yo lo que realmente tengo es que el logaritmo en base 5 de 125 es 3. No sé si me hice entender o muy rápido o vuelvo y explico. Lo leo por el chat. Si entendemos de dónde logré determinar. Listo, entonces voy a borrar y vuelvo a explicar. ¿Listo? Vale. Bueno, lo primero que ustedes deben de tener en cuenta es que yo debo de tener a los dos lados de la expresión logaritmo en la misma base. ¿Listo? Entonces, yo ya sé que este 3 viene de ser el resultado de un logaritmo. Entonces, yo por eso llego y digo que logaritmo, lo primero que le digo, de una base que pues en este caso ya sé que es base 5 porque necesito tener la misma base. Entonces yo digo logaritmo base 5. Voy a tener acá un argumento que no sé cuál es y yo sé ya que esa b viene siendo el 3 porque es el resultado. Yo les digo, acordémonos que este 3
es porque ya sacaron un logaritmo que tuvo que haber sido en base 5 porque de lo contrario no lo hubiera podido determinar. Entonces, ya sé que esto es igual a 3. Ah, vale, listo. Pero, y desde acá le doy ingreso. Pero no me sale para que le dé ingreso. Tal vez se retiró. Que le fui a dar ingresar y no me muestra a nadie que me esté pidiendo ingreso. Me va a tocar desde acá, desde el computador. Ah, casi me sale, de tan raro. Ay, sí, lo que pasa es que como ya estoy dictando la clase, entonces no revisé el WhatsApp, qué pena. Por eso la vez pasada en la primer cipa les decía que si alguno puede ser de monitor, me serviría muchísimo yo poderle, o sea, darle los permisos de moderador. Con eso, mientras yo estoy explicando, pues ese compañero puede o compañera le puede ir dando ingreso a los compañeros y es más, inclusive habilitarles el micrófono a la hora de que necesiten hacerme alguna pregunta, porque pues siempre me queda un poco complejo trabajarles las dos cosas. ¿Listo? Entonces, si alguien quiere ser monitor, para que yo lo pueda colocar de moderador de ahora en adelante, pues me serviría muchísimo. Entonces, les venía diciendo, yo ya sé que ese número o que el resultado de ese logaritmo en base 5 es 3. Y acá ya me están diciendo que es ese 3. ¿Listo? Entonces, yo lo puedo volver un exponencial. ¿Listo? ¿Para qué lo voy a volver exponencial? Pues para saber qué es lo que me va a quedar dentro de este logaritmo que viene estando acá. Entonces, yo digo que ¿quién es A? Ya sé que es la base del logaritmo, en este caso es 5. ¿Quién es B? B viene siendo en el resultado, que para mí ya sé que es un 3, es decir, que es 5 elevado a la 3. Pues el 3 me quedó horrible. A la 3. ¿Cuánto es el 5 elevado a la 3? Es 5 por 5, 25. Por 5, 125. 3. Igual a 125. Es decir, que el argumento que tiene este logaritmo en base 5 es 125. Listo. Esto yo lo puedo colocar entonces ahora a reemplazar a este 3, porque ya sé que 3 equivale a tener logaritmo en base 5 de 125. Entonces yo digo, logaritmo en base 5 de 30x es igual a tener logaritmo en base 5 de 125. ¿Listo? Como ya tengo a los dos lados de la expresión logaritmo en base 5, entonces puedo dejar solamente el argumento o trabajar solamente con el argumento de cada uno de los logaritmos, es decir, 30x es igual a 125.
Y como la idea o la finalidad es despejar, entonces yo digo que x es igual a 125, aunque creo que a ustedes no les tocó ninguno que les toque, que tengan un número y les toque volverlo logaritmo. Si no estoy mal, no les tocó ninguno así. Sobre 30. Al simplificando, nos va a dar siempre. Al simplificar, me da 25 de estos. ¿Listo? Y esa sería la solución de ese logaritmo o de esa ecuación logarítmica. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda. Ya sería que quienes no han desarrollado todavía ese ejercicio 3 de la parte de los logaritmos, pues entonces revisen si lo tienen sumando o lo tienen restando para que puedan ver entonces si lo deben devolver una multiplicación o una división. Y ahí ya pueden empezar a trabajar. Quienes me han enviado, creo que los únicos que me falta por revisar fueron los que me enviaron el día de ayer, algunos que me enviaron, no sé si están acá conectados, algunos que me enviaron el día de ayer y algunos que me enviaron, si no estoy mal, creo que tengo por ahí uno del martes, pero que me acuerdan, ayer traté de dejar saldado casi todo, como 5 o 6 personas tengo nomás para revisar avances que me enviaron ayer. Ya, de que no me está dejando desde... Entonces, ahora la idea o la siguiente parte es trabajar la parte de exponenciales, que realmente está dividido en dos partes ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, donde la otra parte es una exponencial. Entonces, teniendo en cuenta, la parte exponencial pues tiene también sus propiedades. Estas son las propiedades que se trabajan en los exponentes, ¿sí? En la cual si tengo un número elevado a la n va a ser 1, si tengo un elevado a la 1 va a ser el mismo número, si tengo un número elevado a la 0 va a ser 1. Por el grupo de WhatsApp, esto ya comparto, sí, ya comparto el link, ¿listo? Un momentico, ya lo comparto. O si algún compañero lo tiene, lo puede compartir por el chat. Entonces, estas serían mis propiedades para los exponentes o para las funciones exponenciales. Al igual que con el de los logaritmos, la idea es ver qué propiedades se me pueden aplicar y entonces empezar a desarrollar el ejercicio. Entonces, yo acá traigo dos ejercicios, lo mismo traigo las propiedades acá al ladito para que ustedes puedan visualizar de dónde las estoy tomando. Entonces me dice, dada la siguiente ecuación exponencial, resolverla analíticamente aplicando la definición y propiedades de los exponentes. Entonces, este de acá, el primero que tengo, me dice que es 5 elevado a la 2x menos 2. Entonces, voy y veo qué propiedad me sirve. Entonces, si yo reviso las propiedades, tengo que ver una que tenga en la parte de acá del exponente, tenga resta. Esta de acá es la única que tiene resta. ¿Qué me indica ella? Que yo voy a hacer una división entre los términos dejándole la misma base. La misma base en este caso viene siendo 5. Es decir, que yo esto lo puedo convertir en 5 elevado al primer término. Siempre el primer término es el que va a ir arriba. Entonces, a la 2x sobre 5 elevado, en este caso, pues sería a la 2. ¿Listo? Entonces, acá puedo seguir viendo qué propiedad puedo aplicar de los exponentes. Entonces,
En la parte de arriba puedo ver que tengo una multiplicación de términos. Voy a mi tablita y reviso dónde se están multiplicando los términos. Ah, en esta propiedad, en esta parte se están multiplicando. ¿Qué puedo decir? Que es separándolos o elevándolos, doble elevación. Entonces yo puedo decir 5 está elevado a la 2, abro paréntesis o lo incluyo dentro de un paréntesis, elevado a la x sobre 5 elevado a cuadrado. O bueno, si ustedes quieren lo pueden hacer de una vez, 5 por 5, 25. Si lo quisieran hacer. Y ahí entonces ya podrían decir que como tenemos ya no podríamos hacer absolutamente más nada. Ahí ya lo dejamos porque no hay ninguna otra propiedad que pueda aplicar. O sea, ya lo que me tendría que devolver. Entonces, ese ejercicio quedaría ahí. Entonces, por ejemplo, ¿hasta ahí alguna duda con ese exponencial? Mientras me responden, voy a copiar el link del grupo de WhatsApp. Mientras ustedes responden ahí. Un momentico, abro acá. Ya, un momentico de compartir pantalla para poder copiar el link. Entonces lo que les pregunto hasta mi perro es más escandaloso. ¿Hasta ahí alguna duda entonces de ese ejercicio que es respecto al exponencial, Bruno? Ya estoy copiando el link, ya lo pongo acá por el... ya les envío la asistencia, se me pasaba lo de la asistencia. Este es para el grupo de WhatsApp, ya les envío lo de la asistencia para que... porque la X quedaría por fuera. Esto, me esperan un momentico, no es a que se me olvide lo de la asistencia y después ustedes me quedan sin el entonces entonces la asistencia es esa que acabé de incluirles ahí. Sí, ya comparto nuevamente pantalla. Este de acá es el que estamos haciendo. Entonces, yo por el celular, mientras revisa ese ejercicio, ya les paso entonces lo que van a los datos para que puedan diligenciar la asistencia del CIPAS. Entonces, traten de analizar el que sigue. 2 elevado a la x menos 2 igual a
16. Ah, bueno, acá sí pueden, el número lo debemos devolver potencia. Vemos que siempre hemos de trabajar a los dos lados. Potencia si me igualan la ecuación. Acá les voy compartiendo por el chat los datos que deben de ir ingresando en el link de asistencia. Y si alguno tiene esto, me puede levantar la mano y yo le activo el micrófono o me escribe y le activo el micrófono para que pueda compartir pantalla y ver entonces cómo lo está desarrollando. Listo, ahí ya les compartí los datos que necesitan y ya entonces podríamos entonces continuar. Listo, entonces acá. Entonces, lo mismo, veo que necesito, ya sé que acá que tengo, bueno, acá ya sé que lo tengo 2 elevado a la x menos 2. Acá tengo 16, es decir, un número que debo de también expresarlo en potencia. Le queda, sería lo ideal. Entonces, 2, voy a dejar el término del lado izquierdo igual. Entonces digo 2, x menos 2, igual. ¿Qué número me puedo yo, sabiendo que es base 2, ¿cierto? Porque debo dejarlo en la misma base. ¿Cuántas veces debo multiplicar a 2 para que me dé 16? Bueno, lo pueden hacer simplificando. Mitad de 16, 8. Mitad de 8, mitad de 8, 4. Aquí le pongo un resaltador. Mitad 4, mitad 2 y mitad de 2. 1. Es decir, que ¿cuántas veces tuvo? 2, 3 y 4. O sea que yo puedo decir que 2 elevado a la 4 es 16. Como tienen la misma base, entonces pasa igual que con los logaritmos. Me quedo solo con el argumento, es decir, con lo que está en la parte de arriba. Entonces, para este sería x menos 2 igual a 4. Entonces, necesito despejar sí o sí a la x. Entonces digo, x es igual a 4. El 2 como está restando pasa a sumar. Más 2. Y yo digo que x es igual a 6.
¿Listo? Ojo, en este ejercicio sí podía despejar a X. Acá no podía despejarlo. Acá no había ya forma de despejar esa X. Simplemente se dejaba indicada. ¿Hasta ahí alguna duda? Por el chat me pueden escribir si tienen alguna duda. ¿Ninguna? Ya leo el chat. Me dice que en el ejercicio, dice, en el ejercicio número 1 queda el resultado. Sí, queda tal cual porque no puedo despejar a la X. Ahí no se puede despejar. En el caso de que no puedan despejar, lo que hacen es dejarlo indicado. Entonces, voy a un momentico a salir de acá un segundito. Vamos a decirle que mantengo. Entonces, en el de ustedes, vean, ustedes lo que tienen es, ya dependiendo de lo que tenga cada uno, vean, en este tengo multiplicación. Acá 8 y 2x igual a 32. Vea, con el 32 tienen que hacer lo mismo. Los que le tocó ese 32 tienen que hacer lo mismo que yo hice con el 16. Tengo que elevarlo al cuadrado, buscar qué número elevado al cuadrado me da 32. ¿Listo? Y entonces ven qué propiedad, una propiedad, vea, está multiplicando. Bueno, acá tendrían que el 8 también ponerlo elevado en base 2 para poder ustedes dejarlos todos en la misma base. Acuérdense que la única manera de que ustedes puedan aplicar propiedades es que todos deben de quedar, en este caso, en base 2. ¿Por qué sé que en base 2? Porque este es el menor término. Entonces, 8, lo puedo, por lo menos, ¿qué número multiplicado? O cuántas veces necesita multiplicar a 2 para que le dé 8. 2 elevado a la ¿qué? A la 2. Entonces ese 8 se convierte en 2 elevado a la 2. 2 elevado a la 3, sí, porque a la 2 no. 2 por 2, 4. Por 2, 8. ¿Listo? Ponemos que es, yo multiplico 2. A la 1, 2. 2 a la 2, 4. 2 a la 3, 8. Entonces, María tiene la razón. 2 elevado a la 3. Ah, Angélica, lo que pasa es que acá no se puede rayar, pero aquí sí lo puedo rayar. Espera un momentico, vuelvo otra vez. Sí. Lo que pasa es que ustedes tienen, acá tiene 8, no me acuerdo qué, bueno, 8 y digamos que acá tienen x más 2. No sé, no me acuerdo exactamente cómo dice, ahorita lo volvemos a ver. Y acá dice, esto es un término, este es otro término que dice, si no estoy mal, 2x igual a, creo que dice 32, al menos para ese caso. Tanto el 32 como el 8 tienen que primero ponerlo en base 2. ¿Listo? Entonces, y luego si ven, tengo cuáles están multiplicando. ¿Sí? Entonces, ya puedo empezar a trabajar las propiedades. ¿Sí? Porque si los tengo en la misma base, ya puedo decir. Entonces, vea, ahí aplicarían esta de acá, porque quedarían en la misma base multiplicándose y entonces puedo dejar 2 elevado, bueno, y las sumas de lo que le dé acá. ¿Listo? Entonces ya cada uno tiene que entonces entrar a ver estos ejercicios. Casi todos están, este está con 25, pero ya sabemos cuánto. Esto es multiplicación, están dos exponentes multiplicándose, entonces vamos a ver qué propiedad es, si está dividiendo.
qué propiedades. Entonces ya tocaría es cada uno entrar a revisar las propiedades para poder desarrollar o tener en cuenta. ¿Listo? El otro dice, el cuarto, porque la idea es que revisemos el cuarto también. Dice, para la siguiente función cuadrática, determinar los vértices. Entonces yo acá traigo uno. Todos son parecidos, entonces creo que con uno solito esto podemos pues ya tener base para poder desarrollarlo. ¿Listo? Entonces me dice, para la siguiente función cuadrática, determinar analíticamente las coordenadas de sus raíces, puntos de intersección con el eje X y su vértice, comprobando mediante GeoGebra los cálculos realizados. Entonces, yo voy a explicar la parte matemática, que es lo primero que deben de hacer, y ya luego ustedes graficarían en GeoGebra si eso les quedó bien o no. Lo primero entonces que vamos a hacer es sacar las coordenadas de las raíces, porque ahí me está diciendo que es lo primero que deben de hacer. Entonces, debo tener en cuenta que toda ecuación cuadrática, las raíces las puedo hallar con esta fórmula que está acá, que es la fórmula de la ecuación cuadrática. Acordémonos que esto es A, que esto es B y que este es C. Lo primero entonces digo, entonces voy a decir, menos B viene siendo ¿quién? Menos 3. Ahora más o menos raíz ¿de quién? De B al cuadrado. Pero entonces acordémonos, B es menos 3. Entonces, menos 3 al cuadrado menos 4 veces A por C. A que viene siendo 1 y C que viene siendo menos 4. Sobre 2 veces A, pero A viene siendo 1. Entonces digo, menos por menos da más, es decir que tengo 3 más o menos sobre, digo, abro entonces 3 por 3, bueno, menos 3 por menos 3 le da 9. Vemos que cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre va a dar positivo. Menos, yo voy a poner inicialmente el menos, 4 por 1, 4 por menos 4. Entonces 4 por 4, 16. Entonces, pero como viene siendo menos, entonces yo podría colocar menos 16. Si ustedes quieren, de una vez le pueden colocar el positivo. Algunos de una vez pueden determinar el positivo sobre 2. Les digo 3 más o menos raíz de 9 más 16. 9 más 16 es ¿cuánto? 25. Entonces raíz de 25 sobre 2. Como me dice que son raíces, entonces ustedes van a tener 2. Es decir, 3 más raíz de 25 sobre 2. Y a este lado, o la otra va a ser entonces 3 menos raíz de 25 sobre 2.
Pues cuando ustedes sacan raíz de 25, entonces viene siendo 5 y 3 más 5, 8. 8 medios. Pues que ustedes si lo simplifican le va a dar 4. Y en esta de acá entonces 5 menos 8, ¿cuánto les está dando? Menos 3 menos 5, qué pena. 3 menos 5, menos 2 sobre 2 es igual a menos 1, ¿cierto? Ahí tienen ya los dos. Sí, realmente este ejercicio no es tan complejo porque ustedes lo que tienen que hacer es tomar su ecuación cuadrática y reemplazarlo. La verdad se puede hacer por otros métodos, que es completando cuadrados y haciendo la división por el término donde completan los cuadrados. A mí personalmente me parece que es más fácil que lo hagan reemplazando en la ecuación cuadrática. Si alguien lo quiere hacer por el otro método, pues lo puede hacer, pero realmente yo les aconsejo, mejor háganlo así, reemplazando de una vez en en la ecuación cuadrática para que no se vayan de pronto a confundir. ¿Listo? Cuando ya tienen eso, ustedes ahí ya tendrían en sí los puntos que les están pidiendo. Tendrían que hallar el vértice, porque le piden el vértice. Resulta que para hallar ustedes el vértice, ustedes deben de tener en cuenta la fórmula que está acá, donde el vértice está determinado por, primero el valor, como un vértice está compuesto por, es un punto, mejor dicho, para que lo entiendan de manera más clara, es un punto. Como es un punto, pues va a tener un término en X y un término en Y. Entonces, primero debo de hablar o de hallar el término en X. Entonces, ese término lo hallo utilizando la ecuación que les coloqué ahí al ladito. Entonces, yo lo que hago es determinar entonces el primer punto del vértice. Entonces yo diría acá vértice. Entonces ya sé que X es igual a menos B sobre 2 veces A. Lo mismo, reemplazo. Entonces menos, ¿quién es B? Menos 3. Entonces menos 3 sobre 2 veces A, pero ¿A quién es? 1. Entonces yo digo que X es igual, menos por menos da más, entonces 3 sobre 2 por 1, 2. Es decir que ya sé que mi valor en X para ese vértice es 3 medios. Y el de Y, lo que hago es utilizar la ecuación que me dan inicialmente, o sea, esta de acá, y reemplazo el valor de X. Voy a volver a escribir la ecuación completa, pero para que ustedes vean que es que voy a tomarla. Entonces, menos 3X menos 4. Entonces digo, 3 medios elevado al cuadrado menos 3 que multiplica a 3 medios menos 4. Y esto es igual, entonces 3 medios elevado al cuadrado nueve cuartos
Bueno, yo lo voy a hacer todo de una vez, 9/4, o no, mentiras, pongámoslo acá para que ustedes de pronto no se confundan. 9/4 menos, como esto es multiplicación, entonces 3 por 3, 9, 9/2, menos 4. Y ahí sí ya pueden, entonces menos 9/2, menos 4, y eso les estaría dando menos 25/4. Y ustedes dirían que su vértice es igual a 3/2 coma menos 25/4. Y los puntos que tienen son estos dos, ¿sí? Tienen este punto y este punto. Pues acuérdense que el otro es con 0, ¿no? Y ya ustedes lo que entrarían es a graficarlo. Ya irían a graficar en GeoGebra. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Lo voy a dejar un momentico para que lo puedan visualizar. Sí, o sea, acá ya, bueno, acá me falta escribirles qué punto es, bueno, son 2 puntos. Punto es igual a 4,0 para que lo puedan ubicar. Y el otro punto es igual a menos 1,0. Ya reviso si alguien me escribe. Y graficamos en GeoGebra los 2 puntos y el vértice. Voy a revisar el chat a ver si alguno tiene alguna duda. Dice, que está pidiendo ingreso. Entonces sí me toca desde acá porque no sé por qué los ingresos no me los está permitiendo. Listo. Entonces, lo que les decía, acá ya entonces ya tengo los 2 puntos y tengo el vértice. Vuelvo y les digo, para mí la mejor manera de poder hallar esos puntos es sacando las raíces de la cuadrática. Les queda mucho más fácil. Con ese se pueden guiar porque todos, voy a mostrarles un momentico la guía. Vea, todos la tienen elevado al cuadrado. Lo único que tienen que hacer es, pues, cada uno va a tener términos diferentes, no más. O sea, pues obviamente le va a dar puntos diferentes y vértice diferente. Y lo que hacen es ir y mostrar o graficar en GeoGebra. Primero ubican los puntos como hicimos con la recta y luego sí el vértice. Y antes de que se me olvide, para este último ejercicio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, dependiendo si son estudiante 1, estudiante 2, lo que hacen es revisar y sacar una expresión, una función en la cual ustedes puedan determinar la altura. Se pueden guiar en internet de la fórmula porque realmente deben de ver la fórmula y lo que van a hacer es expresar el volumen y determinar el volumen. El enlace de la asistencia ya vuelvo y lo comparto, ya lo vuelvo a compartir. Y ustedes van a grabar un video. Ahí les dice que ustedes hagan un video, ¿sí? Bueno, ese es el enlace de la asistencia. Y los datos de la asistencia son estos que están ahí. Ya los voy a volver a compartir.
que les decía que ahí me dice que lo hagan que hagan un video y que grafiquen en GeoGebra. Si se les dificulta mucho graficar en GeoGebra ese volumen, porque tendrían que hacerlo con GeoGebra en 3D, busquen entonces un sólido que se parezca al que les tocó a ustedes. Si les tocó un cono, pues busquen un cono. Si les tocó un cilindro, busquen un cilindro y lo muestran, y en él lo que hacen es colocar los datos del volumen y de la altura que ustedes hayan determinado para que lo puedan explicar sobre él. La idea que es que ustedes logren o puedan explicarme cómo hayan ese volumen o ese volumen y esa altura de ese sólido, dependiendo del que les tocó. Vea, un cilindro, un paralelepípedo, el que le tocó el 3 tiene un tanque, en un tanque que tiene que ver un tanque, entonces acá le tocó un cilindro también, ¿sí? Entonces la idea es eso, sacar las funciones que tiene. No sé si tengan alguna duda. Igual la idea es vernos el otro miércoles para poder revisar entonces ese último, y de pronto pues si alguno tiene dudas, igual yo trato de... Solamente se sustenta el punto 5, ¿no? Los otros no, solamente el punto 5 es el que van a hacer en video. Y lo que les digo, ahí les dice el enunciado, dice que lo grafique en GeoGebra, pero pues si a ustedes se les dificulta graficar en GeoGebra 3D, pues entonces pueden o buscar otro graficador o utilizar un sólido que se parezca al de ustedes y le colocan sus datos, lo editan, puede ser en PowerPoint y lo suben. Para subir los apuntes, pues los pueden subir, ustedes los avances los pueden subir ya sea en Word o en PDF. Yo igual, si me lo suben en PDF, lo que voy a hacer es que yo le pongo comentario, ¿sí? Igual yo les subo la corrección. Si me lo suben en Word, pues yo se lo escribo y se lo subrayo en amarillo. Pero pues, y el video, pues ustedes lo que hacen es subirme el link del video. Acuérdense que lo deben de subir a YouTube y lo ponen, pues, público para poderlo visualizar. ¿Listo? Entonces yo reviso ahorita más tardecito los que me enviaron ayer, son como 5 personas, no sé, dentro de esos son los que hoy ingresaron, y entonces nos veríamos el próximo miércoles para ver lo del último ejercicio. Sí, o sea, ustedes pueden, o sea, no necesariamente tiene que ser esto, lo importante es que ustedes desarrollen el video y pues que tengan en cuenta que cuando vayan a hacer el video, pues tratar de que no haya tanto ruido en la parte externa. Yo sé que es un poquito difícil porque nada más cuando tenemos los IPAs es un poco difícil uno pues tratar de cuadrar que no haya ruido en el exterior, pero pues la idea es que sea el menor ruido posible, ¿listo? Entonces, vale, que tengan entonces muy buena noche. Ya ahorita les envío bajo la grabación y se las comparto por los diferentes grupos, por el correo interno y por todo lo que, por el institucional y eso. ¿Listo? Bueno, que tengan buena noche. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a dejar de grabar.